Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis amados. Ya son las 6 de la tarde. Les pido por favor que tomemos los asientos de adelante para que podamos estar unánimes, juntos, adorando a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Tomemos los asientos de adelante, por favor. Quiero darles la más cordial bienvenida a este lugar de adoración, a la casa de nuestro Dios. Nos ponemos de pie, por favor, mis amados, y le vamos a pedir a Dios que Él nos guíe en esta tarde, nos dirija. Amado Padre Celestial, te bendecimos en esta tarde maravillosa, Señor, en la que has derramado tu lluvia, Padre eterno. Lluvia que trae vida, que trae esperanza, mi Dios. Gracias, Padre, porque nunca tú nos abandonas, Señor. Siempre nos tienes en el hueco de tus alas, mi Dios. Te bendecimos por eso, Padre. Por eso y tantas cosas más que las palabras no nos alcanzarían, ni la vida para darte gracias, mi Dios. Queremos rogarte de tu favor en esta tarde, Señor, en este lugar. Que tu Espíritu precioso descienda, mi Dios amado. Que esté con nosotros, mi Dios, que cubra la vida de nuestro pastor, su esposa y toda su familia, y que dirijas el corazón y la boca y las palabras que van a salir de la persona que nos va a traer tu palabra en esta noche, mi Dios. Inclina tu oído a este lugar, mi Dios, porque queremos cantarte, Padre, con alegría y con contentamiento, Señor. Amén. Tú mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como la 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 la. Tú mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como la 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 la.
Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Sí, Señor, eres santo. Aleluya. Dele una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Dios y a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Te exaltamos, Señor Jesús, te adoramos, Padre. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, le vamos a dar la bienvenida
a nuestro hermano en Cristo y a nuestro amigo Néstor, que hoy nos trae la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, creo que soy. ¿Yo ronco o el micrófono? Los dos, ¿verdad? Pues le damos toda la alabanza, toda la gloria a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Por la vida de nuestros pastores, por la vida de nuestro pastor, por la vida de su esposa, por la vida de doña Lupita. Todos sabemos que está un poco indispuesto, ¿verdad? Y se están cuidando por estos fríos, por el clima y todas estas cosas. Entonces, de nuevo me toca compartir y hay veces, lo hacemos con mucho gusto. Nos decía doña Lupita, dice que es un honor y realmente sí es un honor, un verdadero honor poder compartir y hablar de su palabra. Aunque sí, no tenemos toda la facilidad, ¿verdad?, que nuestro pastor, pero vamos a orar para que Dios tome el control sobre todo de mi vida, de las palabras, de la plática. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo. Te ruego en tu presencia poderosa, la presencia poderosa de tu Espíritu sobre nuestras vidas en este lugar, tomando control, Dios, bendiciendo, Señor, y haciendo más fácil y práctico todo esto, Dios amado. Te ruego también por la vida de tus siervos, de tu hijo, Dios, del elegido, Señor, nuestro pastor, de su esposa. Bendícelos donde estén. Por tu pueblo, Señor, que por alguna circunstancia no puede estar acá, Dios. También, Dios, a los que aún vienen, aligera sus pasos, guardan. Dios, pongo pues el tiempo en tus manos, papá. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñenme a Hebreos, por favor. Hebreos 2. Del 1 al 18. Dice la Escritura: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel
que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccione por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio, así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Pero ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, porque ¿cuál debía ser todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo? Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Estaba yo estudiando y veía yo en esta palabra, ¿verdad?, que cómo Dios nos habla a través de, y nos estaba viniendo hablando. Ayer tuvimos en nuestra reunión de varones, los que no vinieron se la perdieron, ¿verdad? Estuvo muy bien. Una palabra bien fuerte, muy directa a nosotros, y de alguna forma aquí Dios nos habla y nos menciona de que cómo podemos perder esa gran salvación, ¿verdad? ¿Cómo podemos perder esa gran salvación que a través de Jesús nos vino, ¿verdad? Y dice en el versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y buscaba yo, y diligencia dice, es hacer con esmero las actividades, es hacer con prontitud, con productividad, todas las cosas con diligencia, ¿verdad? Lo digo por mí, ¿verdad? Muchas veces en nuestros ministerios no tenemos ganas de hacer esas cosas, ¿verdad? No tenemos ganas de servirle al Señor, no tenemos ganas de estar en su presencia, ¿verdad? Y en la segunda parte dice, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? No sea que resbalemos y perdamos esa salvación, ¿verdad? Y dice en una parte de la escritura que dice que Él no permitirá que nuestros pies deslicen. O hay otro que dice que no deslicen mucho, deslicen poco, ¿verdad? Entonces, debemos procurar hacer las cosas del Señor con toda la diligencia, buscando, ¿verdad?, presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, ¿verdad? Ayer en la plática nos decía, y es muy cierto, primero el grupo de varones veníamos, no sé, 10, 12 varones a hacer el aseo. Ahora difícilmente viene uno o dos, en una cosa tan sencilla como es venir a hacer el aseo. Hemos dejado de servir al Señor. ¿Qué será en lo demás, verdad? Y sí, nos pone a ver que no, pues que ya, yo a veces me justifico, es que ya pasó mi tiempo, ya vienen los de otros, ¿verdad? Pero no, o sea, y dice en el versículo 2,
Pero si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibirá justa retribución. ¿Cuál será esa justa retribución? Es la que a Jesús vino a librarnos, ¿verdad? O sea, o vino a darnos esa fortaleza para no tener esa justa retribución si nuestros pies deslizan, si nuestros pies se... Entonces, debemos estar preparados, ¿verdad? Dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y también en esto de que habla de los ángeles, en la creación, ¿verdad? Dios creó los ángeles para su servicio, pero también Dios los desechó. Los desechó del paraíso, ¿verdad? Juntamente con el director de la orquesta, ¿verdad? Cuanto más nosotros, ¿verdad? Si descuidamos esa gran salvación, la cual, habiendo sido anunciada, nos dice, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que nos oyeron. Hay una máxima, digo, para mí, ¿verdad? Que yo así veo esta cosa, y acompáñenme tantito a Romanos 5:10. En Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si aún Él nos rescató siendo sus enemigos, Él vino por nosotros a dar su vida, a rescatarnos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos desaprovechar esa gran salvación? Esa salvación tan grande, ¿verdad? Nosotros que andábamos ausentes, que andábamos lejos de Él, Él vino, no le importó, fuimos su creación, y la cual, habiendo sido anunciada por Él, dice, juntamente confirmada por los que lo oyeron. En Mateo 4:17 nos dice, arrepentidos que el reino de los cielos se acerca. Él nos venía con los apóstoles, anunciándonos que el reino de Dios se acercaba. Y veo yo que en Daniel 2:44 dice que se levantará un reino que jamás será destruido. Dios estaba preparando un reino que jamás sería destruido, y algo más importante y que permanece para siempre, ¿verdad? Es un reino que no tiene fin. Es algo que nos ofrece que no tendrá un final, que viviremos eternamente y para siempre con Él, ¿verdad? Pero quiere que seamos obreros aprobados, ¿verdad? Requiere esa diligencia para poder estar en su presencia. En el versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros. Creo que muchos o todos los que estamos aquí, para empezar, podemos ver que es un milagro que estemos acá. Simplemente nuestras vidas junto al Señor es un milagro. Cuanto más hemos visto durante el tiempo que llevamos conociendo al Señor, tantos milagros, tantos prodigios, más los que hizo el Señor, que dice que en la Escritura que no cabrían en las bibliotecas, ¿verdad? Pero simplemente yo no quiero ir tan lejos más de que hablar de que el milagro que ha hecho en muchos de nosotros. Yo veía de la semana pasada, también en la reunión de varones, cómo Dios obra, cómo Dios actúa y cómo Dios toca la vida de
de algunos varones, ¿verdad? Quizás era la primera vez que venía un chico, ¿verdad? Y cómo fue tocado por el Espíritu, por Dios, ¿verdad? En el tiempo, ¿verdad? Y dice uno, oye, el Señor cómo nos tiene preparado grandes cosas, y ahí ven, nosotros no queremos estar en ese lugar, ¿verdad? No queremos estar buscando esa gran salvación. Hay ocasiones que hay razones, hay motivos por los cuales no podemos estar, ¿verdad? Pero verdaderamente yo puedo ver así en simple, no ir tan lejos a verlos, hablarle de muchos milagros y prodigios anteriores, ¿verdad? Simplemente los que podemos ver en nuestros días, en nuestra vida, lo que hemos visto muchos en la transformación de amigos, de personas, de nosotros mismos, ¿verdad? De cómo llegamos y cómo hemos ido cambiando nuestra vida, cómo hemos ido cambiando, ¿verdad? Con nuestras fallas, con nuestros errores, pero luchando y esforzándonos por. Y dice en la segunda parte del versículo 4, y repartimiento del Espíritu según sea su voluntad. En 1 Corintios 12, del 4 al 7, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y muchas veces muchos de nosotros rechazamos a esa oportunidad de ese don que el Dios nos permite tener, que Dios nos permite dar, ¿verdad? O que poseer, a través de ese repartimiento que en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos, va dando, ¿verdad? A veces ni nosotros nos damos cuenta, ni entendemos, ni comprendemos muchas cosas, pero vemos en Dios cómo obra, cómo actúa en la vida de cada uno de las personas. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Dios tiene algo preparado y algo que es para mí, que es para ti, que es para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a veces rechazamos o no usamos ese repartimiento, ¿verdad? Cuando muchos desean, muchos anhelan, muchos quisieran, ¿verdad? Algunos lo tenemos o lo tienen. ¿Y qué tan fácil es para nosotros, pues no sé, llevarnos lo más tranquilo, más fácil, ¿verdad? En el versículo 5 nos dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. No fue dado para los ángeles, ¿verdad? No fue dado para los ángeles lo que podemos vivir en este mundo. Pero en el 6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Qué tremendo, ¿no? Que Dios pueda tener esto para nosotros, ¿verdad? Para que podamos, en el versículo 7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Entonces, podemos ver ahí en esta parte, ¿verdad? De cuál es el amor de Dios tiene para con nosotros, que envió a su Hijo para que habitara juntamente con nosotros, ¿verdad? Lo hiciera menor que ángeles, le diera la naturaleza
100% hombre, 100% Dios. Y todo lo sujetaste, en el versículo 8 dice, y todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó para que no sea sujeto a él. Nada hay, nada hay creado o increado que no esté sujeto a la voluntad de Jesús. Nada. Todo está bajo el control de Jesús. Nuestros trabajos, el deporte, la actividad que hagamos, todo está sujeto bajo la voluntad de Él. Nada, absolutamente nada puede estar fuera de la voluntad de Dios. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Yo me digo, ¿por qué no vemos que todas las cosas le sean sujetas? ¿Por qué no vemos? Yo quiero pensar, yo quiero entender esto de que, porque no permitimos que esas cosas lleguen a nuestras vidas de esa forma, ¿va? Porque en nuestro intelecto, en nuestra capacidad, queremos muchas veces no darle toda la gloria, no darle toda la potestad a Jesús. A veces nosotros nos sentimos muy capaces de hacer muchas cosas. Y en eso todavía no vemos sujetas toda la creación y todas las cosas a Él. Muchas veces acudimos o recurrimos a otras cosas antes que a Él. Sí, hay médicos, hay químicos, hay biólogos, hay todo. Y sí, Dios creó esa parte del repartimiento de los dones espirituales, ¿verdad? Y de la ciencia pero muchas cosas aún no son sujetas porque nosotros no permitimos, no vemos de esa forma con tal claridad, con tal interés de que sean sujetas, porque nosotros no permitimos eso. En Efesios en el 1:22 y 23 dice, sometió todas las cosas bajo tus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo y el cual debemos ser permitidos ser llenado en todo y en Él. En el versículo 9 de Hebreos 2, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí pone a Jesús, como les decía hace rato, en un contexto de que fue 100% hombre, estuvo en la tierra padeciendo y sufriendo como nosotros. Tuvo un padecimiento de muerte y de muerte de cruz, para que todos nosotros, a través también de ese padecimiento de la muerte de cruz, pudiéramos tener acceso
a la vida eterna. Él vino predestinado, Él venía con un propósito del padecer en la cruz, para que todos pudiéramos tener esa salvación tan grande, ¿verdad? Para que pudiéramos tener acceso a esa salvación tan grande, Él venía con un propósito, ¿verdad? A veces hemos oído al pastor que no había plan A, plan B, venía predestinado para ello, ¿verdad? A caminar entre los hombres y a mostrar a los hombres que Él a través de su caminar vimos a la perfección, que obviamente nosotros caminamos hacia esa perfección, ¿va? Pero que a través de Él pudiéramos, a través de esa muerte, dice aquí algo de repente, ¿verdad? Que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, como no sé cómo entenderla, si disfrutara la muerte por todos, ¿verdad? Pero Él no venía sino que lo hizo con todo su amor, con todo el propósito, viendo que en Él llevaba todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Y Él se entregó a esa muerte, ¿verdad? Como dice la Escritura, ¿verdad? Como un becerro que va al matadero. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones, el autor de la salvación de ellas. Dios permite que a través de muchas aflicciones lleguemos a Cristo, ¿verdad? Y en Romanos 5, nos muestra del 3 al 5, y no solo eso, sino que también nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza, verdad? Jesucristo, ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, siendo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ha sido, porque el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, Dios permite que tengamos pruebas, que tengamos aflicciones, que tengamos todo esto para poder llegar y comprender también el padecimiento de Él a través. Y lo que Él tuvo que pasar y lo que tenemos que pasar nosotros. Y eso nos va preparando para recibir todo el amor de Cristo Jesús, para ver que a través de todas estas circunstancias, de todas estas situaciones, ¿verdad? Ahorita está la situación que estamos pasando y todos nos gloriamos y nos contentamos en el Señor, ¿verdad? Y clamamos y sabemos que tenemos nuestra esperanza puesta en Él y sabemos que tenemos ese galardón, que estamos luchando por ese galardón, y aún a pesar de ello seguimos buscando a nuestro Señor Jesucristo. Porque en el versículo 11 de Hebreos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿verdad? Jesucristo nos hizo, primero en la Escritura nos dice que somos coherederos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y después nos dijo que éramos hermanos, que compartiríamos, porque todos somos del Padre, ¿verdad? Después de llamarnos hermanos, Él nos llama hermanos, ¿verdad?
herederos de la gracia de Dios, herederos de... En el versículo 12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. El mismo Jesús alababa y glorificaba el nombre del Señor. Nos invita a siempre estar alabando y glorificando el nombre del Señor. En medio de la congregación, una y otra vez dice, y yo confiaré en él. También él venía en su caminar en la tierra confiando en la misión, en lo que el Señor, el Padre, lo había mandado, en lo que Él había dispuesto desde los tiempos, ¿verdad? Para que viniera por esta salvación tan grande, que era para nosotros, no era para los ángeles, aquí lo dice. En Samuel, tantito en Samuel, en 2 de Samuel, en 2 de Samuel 22, del 1 al 4 nos habla de un cántico de David. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me has librado. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Dios se gloriaba y nosotros también nos gloriamos y creemos en Él como la roca, nuestra fortaleza, en quien podemos confiar. El versículo 14 de Hebreos dice, asimismo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que había tenido el imperio de la muerte, este es el diablo. Acompáñenme tantito en 1 Corintios 15. Dice en 1 Corintios 15, 55 al 57. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas sean dadas a Dios, mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que a través de nuestro Señor Jesús podemos vencer a la muerte, ¿verdad? Al aguijón, al que tenía el imperio de la muerte. Ya no morimos eternamente y para siempre, sino que tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Y gracias a Él, dice, sean dadas, ¿verdad? El versículo 16 de Hebreos,
porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Jesús no vino a socorrer a los ángeles, ¿verdad? Vino a socorrer a la descendencia de Abraham. En Gálatas 3, Gálatas 3 del 6 al 9, dice la Escritura: así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva diciendo: en ti serán benditas las naciones. Y todos los que estamos aquí tenemos esa fe. Somos hijos de Abraham, que creemos, que tenemos fe, y la fe, pues todos sabemos lo que significa, es creer lo que viene más adelante, y esa es esa salvación tan grande, ¿verdad?, que Dios nos ofrece. Tenemos esa fe, esa convicción, esa firme convicción de que un día alcanzaremos esa salvación tan grande, viviendo sujetos a los pies de Cristo. Bajo los pies de Cristo podemos alcanzar esa salvación tan grande. El cual por él somos socorridos por Cristo. En el versículo 17 dice: por lo cual debió ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dios a eso vino, Jesús a eso vino, a expiar los pecados del pueblo, ¿verdad? Y siendo semejante a nosotros, pero siendo un fiel y sumo sacerdote, el cual nos enseñó, nos justificó delante del Señor. Y adelantito en Hebreos 4, del 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí Dios nos invita a retener nuestra profesión. Cada uno, como hoy les decía, yo puedo entender que esa profesión es el don, la capacidad que Dios te da de predicar, de cantar, de servirle de muchas maneras al Señor, reteniendo esa profesión, eso que Dios nos dio, esa virtud que Dios, ese don, esa capacidad que Dios nos dio de maestro, de líder, de jóvenes, de adolescentes, en diferentes áreas, de cantar, de tocar un instrumento. Esa es la profesión, la mayor profesión que podemos tener cada uno de nosotros, ¿verdad? Es el mayor título que podemos alcanzar sirviendo al Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue todos sabemos que Jesús fue tentado, ¿verdad? Fue llevado al desierto y el diablo le ofreció esto, le ofreció aquel. Y cómo Jesús pudo
pudo contrarrestar, claro, era 100% hombre, pero 100% Dios. Pero eso también nos invita a que Él, y al igual que nosotros, que podemos ser tentados, aquí mismo en Hebreo nos dice que a través de la palabra, Él declaró la palabra. Y ahí lo importante de conocer la palabra, ¿verdad? Ahí lo importante de usar, de esgrimir esa espada. Y lo dice de la arribita, ¿verdad? En el mismo Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A través de la palabra podemos en nosotros, a veces nos sentimos incapaces, inferiores, y también hay veces también venimos de una serie de situaciones que fuimos pasando de nuestros antepasados. Y dice una parte en la Escritura que todo edicto, toda carta o todo lo que fue dictado hacia nosotros es cortado a través, pero con la palabra nosotros proclamando, hablando, declarando la palabra a nuestras vidas, ¿verdad? Y muchas veces de eso es que yo no puedo, es que yo no tengo la capacidad, es que yo no el otro, no, sí. Dios nos dotó de capacidades, de esa profesión de las que yo le hablaba, que es la mayor capacidad que pudiera haber para el hombre, ¿verdad? Decir de repente, oye, de veras que les quiero decir a los profesores, a Nati, a su esposo, de veras que hay veces cuando van a ser de evangelismo, van a ser de oración, ay, dije yo, pero Dios nos equipara, Dios nos dio esa profesión y la debemos ejercer, la debemos, Él nos los puso, Él nos los repartió. Entonces, qué hermoso ver eso. Pues por eso le digo, no tenemos que buscar las señales, la demanda, aquí están vivas, aquí está la palabra, ¿verdad? De Dios haciéndose viva, haciéndose carne, ¿verdad? Y Él nos equipara y Él nos da esa profesión, hermosa profesión, ¿verdad? De que poder decir Jesús, ay, ¿cómo no decir Jesús? Hay una alabanza que dice Jesús, yo te amo, ¿verdad? O sea, ¿cómo no estar agradecidos de que Dios nos da todo eso? Y antes vivíamos lejos, ¿verdad? Perdidos. Yo creo que si se acuerdan de mí, ¿verdad? Yo pasaba perdido, ¿verdad? Y Dios cómo nos va cambiando, cómo va transformando nuestras vidas de una forma que nosotros nos vamos dando cuenta cómo va. En el lavamiento de su palabra, dice la Escritura, ¿verdad? Cómo nos va transformando a través de esa vida en Cristo, ¿verdad? De que alabemos juntamente con Él. El Espíritu de Dios está aquí con nosotros, ¿verdad? Alabando, glorificando al Señor, exaltando su nombre, ¿verdad? Y un día nos dijo el Señor Jesús, le conviene que yo me vaya, ¿verdad? Y yo dije, a ver, ¿cómo que nos conviene, Señor Jesús, ¿verdad? Alguien mayor que yo vendrá, ¿verdad? ¿Quién es mayor? Dije yo, el que manda o el que viene, ¿verdad? Pero nos convenía eso, ¿verdad? Como les decía, era un plan perfecto del Señor de poder ser templos del Espíritu Santo, poder tener el Espíritu Santo en nuestras vidas y permitirle que Él haga esas cosas, ¿verdad? Permitir que Él desarrolle esa profesión en nuestra vida, dándole la libertad. Ahí ves, no, Señor, ¿será que? No. El Señor puede en nuestras vidas y Señor, se me hace difícil, Señor, pero tú me equipararás, tú me darás. Les decía, yo te daré palabras, le dijo, ¿verdad? Soy muy malo, yo no recuerdo, ¿verdad? De los nombres, pero soy un niño, ¿no? Yo te voy a poner palabras, soy tartamudo, yo te voy a hacer hablar, ¿verdad? ¿Y a cuántos así? ¿Cuántos que aún el Señor sigue utilizando de esa forma, ¿verdad? Y seguirá utilizando
pero lo único que tenemos que es portarnos suavecitos, dóciles, permitiendo que Él haga en nosotros. El Señor, hay una parte que dice que haciendo de su buena voluntad, ¿verdad? Permitiéndole a Él que Él en nuestras vidas vaya transformándonos, ¿verdad? Y ya para terminar, Él dice que fue tentado, pero es poderoso para socorrer a los que son tentados. No nos va a dejar solos. En el mundo tendráis aflicciones, pero confiar en mí. Yo he vencido al mundo, ¿verdad? Vamos a recibir, vamos a ser tentados, vamos a recibir algunos ataques, pero Él nos da esa fortaleza, nos da esa integridad para poder vencer como Él venció, ¿verdad? En Romanos 8, 11, ya para terminar. En Romanos 8, 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, que mora en nosotros. Recuerdo una vez, la primera vez, tal vez ya lo había escuchado, pero no había yo puesto atención a eso. Creo que una vez que vinieron unos canadienses, el que predicó, ¿verdad?, dijo que el mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el que mora en nosotros. Si pudo hacer eso, pudo dar vida a Jesús, ¿verdad?, que resucitó a Jesús, ¿qué podrá hacer en nosotros también, ¿verdad? Nos resucitará, nos dará vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces ese espíritu es el mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Esa vez de veras que me quedé bien impactado cuando lo escuché y entendí esa parte, ¿verdad? De que veras si analizamos como el mismo espíritu que levantó. No es otro espíritu, es el mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús, que le dio vida a Jesús. Es el que mora en cada uno de nosotros, el que está hoy con nosotros. Es tremendo, de veras ese día me quedé impactado, me quedé, oye, va. No lo había yo interpretado, no lo había yo entendido de esa forma de que como el espíritu, el mismo espíritu que le dio vida a Jesús, que lo levantó de los muertos. Entonces retengamos, no contristemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a cometer errores, faltas, circunstancias, pero no permitamos que el Espíritu de Dios se vaya de nosotros. Retengamos esa profesión, retengamos con esa gran salvación que el Señor nos ofrece, que el Señor nos da, que el Señor permite a través de su Espíritu Santo poder obtener esa salvación tan grande, ¿verdad? ¿Qué más podemos pedirle, verdad, a nuestras vidas, ahora que estamos caminando juntamente con Él, verdad? Retener esa gran salvación. Entonces, los invito a que permanezcamos siempre en alabanza, en adoración, buscando y no renunciando a todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Y de veras que así como mencionaba yo a los últimos ministerios tal vez que se repartieron ahí, ¿cuántas más y cuántos más pueden obtener, verdad? ¿Cuántos líderes más pueden surgir? Es que están muy jóvenes, es que bueno, es que esto, es que lo otro, no. El Señor los predestinó desde antes de la fundación ¿verdad? Entonces, no, si te dicen esto, sí, el Señor nos dará
la fortaleza, la interés, la capacidad de poder desarrollar. De Él es la obra, no es de nosotros, es de Él. Entonces podemos confiadamente decir, sí, Señor, heme aquí, ¿verdad? Qué difícil hay veces decir, heme aquí, ¿verdad? Me hablaste, Señor, no como que nos hacemos de los sordos, pero sí, los invito a que ese espíritu permanezca en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios me los bendiga.